Paloma Blanca de la Paz. 7 frases de Jesús en el Sermón del Monte que lo cambiaron todo. El viento en el monte. El sol Galileo caía en láminas doradas sobre las piedras de la montaña, mientras la multitud se reunía como trigo maduro al viento. No eran solo los discípulos, ni los fariseos con el ceño fruncido, sino los leprosos que se arrastraban hasta el borde del grupo, las viudas con el rostro surcado como tierra reseca, los recaudadores de impuestos que escondían sus manos manchadas de monedas en los pliegues de sus túnicas. Todos allí tenían hambre, no solo de pan, sino de lo que ningún mercado podía ofrecer. Y entonces habló, y sus palabras no fueron como las de los rabinos, que citaban la ley como si contaran los granos de una bolsa ya medida. Sus frases cayeron como semillas en suelo virgen, rompiendo el duro terreno de las certezas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los fariseos cerraron los ojos. ¿Qué reino era este que no era de los sabios, de los puros, de los que acumulaban méritos como tesoros? Pero los mendigos al borde del camino miraron hacia arriba por primera vez en años, como si una puerta invisible se hubiera abierto ante ellos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Una mujer llamada Raquel, que había enterrado a 3 niños antes de los 5 años, se llevó las manos al pecho. No fue una promesa vaga, como las de los profetas que hablaban de un Mesías guerrero. Era una invitación a mirar el dolor sin miedo, como quien sostiene un espejo frente a su propio rostro y ve en él no la fealdad de la pérdida, sino la marca de un Dios que también había llorado. Cuando dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, un joven soldado romano estacionado a lo lejos, enviado para observar esta reunión sospechosa, sintió un escalofrío. ¿Heredar la tierra? ¿Ni espadas, ni legiones, ni emperador estampado en las monedas? Su mano instintivamente apretó la empuñadura de la espada, pero sus dedos temblaban. La tierra de la que habló no se midió con dinero ni se conquistó con sangre. Era un suelo que crecía bajo los pies de quienes se arrodillaban. Los fariseos no pudieron soportarlo más. «Estás subvirtiendo la ley», susurró uno de ellos, mientras otro escupía en el polvo. Pero las siguientes palabras los silenciaron. «Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos». El aire se volvió espeso. Maldecir a los romanos era casi un mandamiento no escrito, odiar a los publicanos, una virtud. Pero aquí, bajo ese cielo despejado, el odio de repente parecía una carga demasiado pesada para soportar. Un recaudador de impuestos llamado Leví, que se había abierto paso entre la multitud con la esperanza de pasar desapercibido, sintió que algo se rompía en su interior. No fue arrepentimiento, todavía no. Era el primer rayo de luz en una cueva donde había vivido durante décadas, contando monedas y dando cuenta de traiciones. Cuando Jesús lo miró directamente, Leví supo que esto no era una condenación, sino un llamado. Y por primera vez, la idea de abandonar la mesa de facturación no parecía una locura, sino una posibilidad aterradora y hermosa. No juzguéis, para que no seáis juzgados. La frase resonó como una campana sobre las cabezas inclinadas. Una mujer adúltera, que se escondía detrás de las faldas de otras personas, sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Conocía el peso de las piedras, el sabor amargo de la vergüenza pública. Pero había, entre esas palabras, algo que no era un perdón barato, sino una verdad desnuda. El juicio era una prisión, y la clave estaba en soltar las piedras de las propias manos. Cuando el último eco se disipó, nadie se movió. Los pájaros habían dejado de cantar, como si ellos también estuvieran esperando. Luego, lentamente, la multitud empezó a dispersarse, pero no como alguien que sale de un sermón. Algunos caminaban en silencio, otros murmuraban las frases entre ellos, como si temieran desaparecer en el aire. Los fariseos se marcharon con los labios apretados, pero sus pasos no eran tan firmes como antes. Y cuando cayó la noche sobre Galilea, en muchas casas. Entonces, el fuego de las lámparas iluminó rostros que, por primera vez, se atrevieron a mirar hacia arriba. Porque allí, en esa montaña, algo había sido sembrado. Y aunque todavía no sabían cómo, todos sentían, nada volvería a ser igual que antes. La mujer que había sido arrastrada al círculo de piedras no regresó a la ciudad. En cambio, siguió el camino polvoriento que serpenteaba entre los olivares, donde las sombras de los árboles se extendían como largos dedos sobre la tierra agrietada. Sus pies, aún marcados por el empuje de quienes la empujaban, ahora avanzaban lentamente,
como si cada paso fuera una palabra que solo pudiera pronunciar en silencio. No lloró. No porque no hubiera lágrimas, sino porque se habían secado antes de nacer, consumidas por un fuego que no quemaba la piel, sino algo más profundo. Cuando llegó a la choza de barro donde vivía, encontró la puerta entreabierta, como siempre la dejaba al salir. En el interior, el olor a pan quemado todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma terroso de las hierbas que colgaban del techo. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y solo entonces dejó que le temblaran las manos. Afuera, un perro aulló. No fue un lamento, sino un llamado, como si el animal sintiera que algo en el mundo había cambiado de lugar. Cerró los ojos y vio, no las rocas que casi la golpean, sino los rostros de quienes las habían dejado caer. No con odio, sino con una especie de asombro, como si hubieran despertado de un sueño en el que eran a la vez verdugos y prisioneros. A la mañana siguiente, un hombre llamó a su puerta. Él no era uno de los fariseos ni uno de los que la habían acusado. Era un pescador de Magdala, con las manos callosas y los ojos tan claros como el agua de un lago al amanecer. Trajo pan y pescado y no preguntó nada. Solo dije, mientras dejaba la canasta en el suelo. Mi hija está enferma. Dicen que es culpa de los demonios. Pero creo que es solo fiebre. La mujer lo miró durante un largo rato. Luego, recogió la canasta y le indicó que entrara. Mientras tanto, en la sinagoga los rollos de la Torá permanecían cerrados. Los hombres que antes las habían desplegado solemnemente evitaban ahora tocarlas, como si las letras sagradas se hubieran convertido en espejos. Uno de los mayores, el mayor, se atrevió a romper el silencio. ¿Seguimos la ley? Sí, respondió otro, más joven, con voz temblorosa. Pero ayer la ley nos volvió a mirar. Nadie añadió nada más. Porque todos sabían que, a partir de ahora, cada palabra tendría que ser pesada no solo en la balanza de la tradición, sino en aquella otra, invisible, que había sido colocada ante ellos en la montaña. Al anochecer, la mujer salió de la cabaña y caminó hacia el pozo. No había nadie alrededor, solo el viento que hacía crujir las hojas de las palmeras datileras. Se agachó, recogió agua con las manos y se lavó la cara. Cuando se enderezó, vio su propia imagen reflejada en la superficie temblorosa, no la sombra de un pecador, sino la de una mujer. Solo eso. Y luego, por primera vez en años, sonrió. No fue una sonrisa de alivio ni de triunfo. Era algo más antiguo, como el brote de una semilla que finalmente encuentra tierra fértil. Porque entendió, sin que nadie necesitara decirlo, que la piedra que no fue arrojada no era solo una misericordia, era una pregunta. Y la respuesta no estaba en los que juzgaban, sino en los que, a partir de ese día, tendrían que elegir, cada mañana, si cargaban piedras o las dejaban caer. El agua fluía entre sus dedos mientras observaba el reflejo fragmentarse en ondas concéntricas. No hubo más lágrimas, ni el peso de las palabras que alguna vez la definieron. Solo el silencio del desierto al amanecer y el conocimiento de que algo se había roto dentro de ella, no como una herida, sino como una costra. Cuando regresó a la cabaña, encontró el pan y el queso abandonados sobre la tosca mesa de madera. Alguien los había colocado allí sin ruido, sin testigos. No fue una limosna, era un gesto que no necesitaba nombre. Comió lentamente, saboreando el simple sabor de la masa y la sal, como si fuera la primera vez. Apariencia después de un largo ayuno. Afuera, las pisadas de los primeros que despertaron ya pisaban la tierra seca. No la miraron al pasar, pero tampoco se desviaron del camino. Era un nuevo tipo de indiferencia, no desprecio, sino reconocimiento mudo. Algunos niños, curiosos, dejaron de jugar para mirarla, hasta que uno de ellos, el más pequeño, corrió hacia ella y le tendió una flor silvestre, aplastada por la presión de sus deditos. Se agachó, aceptó el regalo y lo guardó en el bolsillo de su túnica. Por la tarde, cuando el sol estaba demasiado alto para trabajar en el campo, iba a la plaza. Ya no había un círculo de acusadores, solo hombres y mujeres ocupados con sus tareas. Uno de ellos, el mayor de los carpinteros, levantó la vista un momento y asintió. No fue perdón, era algo más pesado y más ligero al mismo tiempo, la admisión de que la vida continuaba y que ella también era parte de ella. Esa noche, mientras el fuego crepitaba débilmente en el centro del pueblo, ella se sentó entre las otras mujeres. No le hablaron, pero tampoco la alejaron.
Una de ellas, la partera, le entregó un cántaro de barro con agua tibia y hierbas. Bebió y sintió el calor extenderse por su pecho. El invierno llegará pronto, dijo la partera, como hablando sola. Las cabras necesitan refugios más fuertes. Ella no respondió, pero a la mañana siguiente, cuando los primeros fríos bajaron de la montaña, ella estaba allí, ayudando a reforzar los muros de piedra de los corrales. Sus manos, antes marcadas por la vergüenza, ahora se movían con determinación. Y cuando una de las piedras, que llevaba demasiado tiempo suelta, se le cayó de los dedos sin ser arrojada, nadie la recogió del suelo. La dejaron allí, entre el polvo y la maleza, hasta que la lluvia la enterró para siempre. El viento cortaba como una cuchilla las grietas de las casas y ella aprendió a reconocer el olor de la nieve antes de que los primeros copos tocaran la tierra. Las mujeres no le daban órdenes, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, midiendo el peso de las piedras que podía levantar, la firmeza con que ataba los haces de paja a los tejados. No hubo elogios, solo un saludo ocasional cuando el trabajo estuvo terminado. Por la noche, cuando las llamas del fuego se reducían a brasas, se acurrucaba en la manta que le había dado la partera, tejida con la lana de las cabras que ahora ayudaba a proteger, y escuchaba las historias que susurraban los demás. Hablaban de espíritus de las montañas, de hombres que se habían ido y nunca habían regresado, de niños nacidos en noches de tormenta. Ella no preguntó, no hizo comentarios, pero mantuvo las palabras como semillas bajo su lengua. Hasta que una tarde, mientras reparaba el cerco de espinos al lado del corral, vio al niño. Él no era del pueblo. Bajaba la pendiente con pasos temblorosos, las ropas andrajosas pegadas a su delgado cuerpo y los ojos muy abiertos como los de un animal perseguido. Las mujeres dejaron lo que estaban haciendo. La partera se cruzó de brazos y el silencio que siguió fue tan denso que hasta los cuervos dejaron de graznar. Ella no esperó. Dejó caer el cuchillo de podar y caminó hacia adelante, arrodillándose sobre la tierra apisonada frente al niño. Extendió la mano, no para tocarlo, sino para hacerle ver que estaba vacía. «¿Tienes hambre?», dijo, y no fue una pregunta. El chico tragó. Le temblaron los dedos, pero no retrocedió. Detrás de ellos, la partera suspiró suavemente, como si llevara un peso antiguo sobre sus hombros. «Tráelo», ordenó, y el sonido de su voz fue suficiente para que las demás mujeres finalmente se movieran como un solo cuerpo. Esa noche, mientras el niño comía en silencio, agachado junto al fuego, ella observó las sombras bailar en su rostro. Ella no preguntó de dónde venía ni por qué tenía la espalda marcada con cicatrices recientes. Solo sabía que el invierno sería largo y que algunas cosas, como las piedras caídas, las heridas, los niños perdidos, no debían quedar atrás. La casa de la partera era baja, con gruesas paredes de barro y madera oscura, por donde flotaba el olor a hierbas secas. Estaba junto al humo que subía perezosamente por el agujero del techo. El niño masticaba lentamente, con la mirada fija en las llamas, como si temiera que si parpadeaba todo desaparecería. La sopa estaba espesa, con trozos de papa y un caldo que le dejó un sabor terroso en la lengua, pero no se quejó. No dijo gracias. Gracias fueron para aquellos que tenían algo que perder. Las mujeres se movían, tejiendo, remendando ropa, murmurando entre ellas con voces que sonaban como el viento entre las ramas secas. Ninguno de ellos tocó al niño, pero él sintió sus miradas, pesadas como manos sobre sus hombros. La partera, sin embargo, no lo miró. Se miró las manos, gruesas y llenas de cicatrices, mientras desenredaba un ovillo de lana oscura. «El nombre», dijo de repente. El chico miró hacia arriba. La cuchara se detuvo a medio camino de su boca. «¿Tienes uno?». Él no respondió. La matrona no insistió. Sabía que algunas cosas solo salían a la luz cuando la tierra estaba lista para recibirlas. «Llámalo lobo», murmuró una de las mujeres mayores, la que tenía el cabello blanco recogido en una trenza suelta. «Por las marcas». Las cicatrices en la espalda del niño eran delgadas, como garras. No se giró para mostrárselos, pero todos los presentes ya los habían visto. La partera se limitó a negar lentamente con la cabeza. «Lobo es el nombre de alguien que corre». «Él no corre». El chico volvió a bajar los ojos. La sopa se había enfriado. «Se queda», anunció la partera, y fue como si una puerta se cerrara en el aire. Nadie discutió.
A la mañana siguiente, el viento aullaba a través de las grietas de las paredes, trayendo consigo el olor a nieve. El niño despertó acurrucado junto a las brasas moribundas, con el cuerpo dolorido, pero menos que la noche anterior. Afuera, las ramas de los árboles crujían como huesos. Se levantó en silencio, con los pies descalzos sobre el suelo de tierra, y se dirigió a la puerta. No había ningún pestillo, solo una barra de madera que había que levantar. Dudó. La nieve no perdona, dijo la voz de la partera detrás de él. Él no se dio vuelta. Lo sé. ¿Entonces por qué te vas? El chico no respondió. Empujó la barra y la puerta se abrió con un gemido. El frío entró como una espada, cortando la respiración. Afuera, el mundo era blanco y quieto, como si todo hubiera sido tragado por un silencio espeso. Dio un paso, luego otro. La nieve se hundió bajo sus pies, fría y húmeda, pero no tembló. La partera observaba desde el umbral. No le devolvió la llamada. Solo cuando el niño se encontraba en mitad del bosque, casi borrado por la blancura, murmuró. Vuelve antes de que oscurezca. No miró hacia atrás. Pero se detuvo. Por un instante, tan breve como podría haberse imaginado. Luego siguió adelante y la nieve cubrió sus huellas como si nunca hubiera estado allí. Dentro de la casa, la partera cerró la puerta. Las otras mujeres no preguntaron nada. Sabían que algunas cosas, como las semillas plantadas en el hielo, como las palabras dichas al viento, solo brotaban cuando era el momento adecuado. El niño avanzó lentamente, como si el bosque lo estuviera esperando desde hacía mucho tiempo. Las ramas de los árboles, cargadas de nieve, se inclinaban en señal de reverencia, formando un túnel de cristal que crujía al menor soplo de viento. No llevaba guantes, pero no le quemaban las manos. Su piel, áspera como la corteza de un abedul, parecía hecha para este frío, como si el invierno le hubiera moldeado incluso antes de nacer. En el corazón del bosque, donde apenas penetraba la luz, había un claro. En el centro, un pozo seco, sus piedras cubiertas por una capa de hielo tan fina que revelaba, en el fondo, algo que no era agua. El niño se arrodilló y sopló sobre la superficie helada hasta que se abrió una grieta en forma de estrella. En el interior, entre las grietas, descansaba un objeto envuelto en una tela oscura, endurecida por el tiempo. Lo sacó con cuidado, sacudiéndose la nieve que se había adherido a los pliegues de la tela. Era un espejo. No plata ni cristal, sino un material que no reflejara el rostro de la persona que lo sostenía. En cambio, mostró imágenes que no eran suyas, una mujer de pelo blanco. Nudos como escarcha, tejiendo hilos de sombra entre tus dedos, un lobo de ojos dorados, mirándolo desde dentro de su propia pupila, y, por un instante, tan rápido que casi no se registró, la figura de un hombre alto, de espaldas, vestido con una capa que ondeaba sin viento. El niño cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el espejo solo mostró su reflejo, pálido, sus labios azules, sus ojos tan claros que parecían hechos de hielo derretido. Pero algo había cambiado. En su frente, justo en el centro, una marca oscura palpitaba como una vena, un lunar en forma de hoja de roble, idéntico al que tenía la partera en su muñeca izquierda. Mantenía el espejo en el bolsillo interior de su túnica, donde la tela aún retenía el calor de su cuerpo. Luego, como si hubiera escuchado una llamada, giró hacia el norte. Allí, entre los troncos retorcidos, se abrió un camino, no pisado por pies humanos, sino por algo que arrastraba sus garras por el suelo, dejando profundos surcos en la nieve. El niño siguió las huellas sin dudarlo. El bosque se cerró detrás de él, como si estuviera cosiendo su propio camino. En la casa de madera oscura, la partera encendió la última vela. Las otras mujeres ya estaban dormidas, envueltas en pieles de oso, sus sueños pesaban como piedras en el fondo de un río. Pero ella permaneció despierta, sus dedos trazando el signo en su muñeca mientras observaba bailar la llama. Lo encontró, susurró, aunque no había nadie para escucharlo. Afuera, el viento aulló, largo y bajo, en respuesta. La partera sonrió, gesto que no llegó a sus ojos. Entonces está empezando.